Curricular, la doctora Ana María Valenzuela Muñiz es ingeniera química por el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias materiales, otorgado por el Centro de Investigación de Materiales Avanzados, el CIMAP, en Chihuahua. Tiene una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación en Ingeniería Electroquímica de la Universidad de Ohio. Actualmente es profesora, investigadora de tiempo completo del Tecnológico Nacional de México, aquí en el Instituto Tecnológico de Cancún. Es investigadora nivel 1 del SNI. Además es miembro del Comité de Expertos del Sistema Estatal de Investigadores de Quintana Roo. Tiene 10 años de experiencia docente y de investigación. Sus áreas de investigación es materiales nanoestructurados para la producción y almacenamiento de energía. Tiene ponencias en congresos nacionales e internacionales, muchas de ellas por invitación. Eh, Actualmente, bueno, ha dirigido tesis de 4 estudiantes de doctorado, un estudiante de maestría, 6 estudiantes de licenciatura. Ella es miembro fundador y es muy activa con esto, de la red de mentoras del programa Niñas STEM, que son las niñas, promover para que las niñas opten por estudiar en las ciencias, tecnologías, ingenierías y las matemáticas. Actualmente ella es miembro del programa Ellas en la Ciencia en Quintana Roo. Además es mentora del STEM con A, el otro anterior, el STEAM, de la región sur-sureste. Esto además de la ciencia, tecnología, ingenierías, arte y matemáticas. Eh, Como comenté, actualmente está trabajando en materiales nanoestructurados para aplicaciones ambientales, como son remediación de aguas, celdas de combustible y baterías de ion litio. Además, trabaja también con el aprovechamiento sustentable de recursos naturales para aplicaciones en estos sistemas. Pues sin más preámbulos, doctora, esta mañana nos va a platicar sobre electrocatalizadores con baja carga de platino, la influencia del soporte. Te agradezco mucho, doctora, tu tiempo y el esfuerzo para estar aquí en esta plática, en este taller. Y bueno, les repito el formato. Si tienen alguna duda que surja durante esta charla, anótenla por ahí. Hacia el final entramos al debate de dudas y preguntas. Adelante, doctora. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, gracias por la invitación. Creo que esta es una muy buena oportunidad para interaccionar, sobre todo con los estudiantes y, bueno, por supuesto, con otros investigadores colaboradores, ¿no? Entonces, gracias por la presentación, doctor. El día de hoy quiero platicarles un como resumen de lo que hemos venido trabajando en los últimos tiempos en el laboratorio. Y eso, obviamente, catalizadores para celdas de combustible, pero en esta ocasión estamos tratando de bajar la carga del metal. Pues déjenme les cuento la lógica. Ay, no sé si ahí no avanza la presentación, ¿verdad? Ahí está, listo. Ya ¿Sí ven está. el cambio? Ah, Listo. ok, Ya, ya, perfecto. ya. Es que no Entonces, estamos. les voy a contar un poco, sé que algunos podrán estar familiarizados con los carbones, sobre todo con los nanotubos. De todos modos, les voy a contar un poco el móvil, por qué bajarnos la carga de platino, un poco lo que hacemos aquí en el laboratorio y algunos resultados con la lógica esta de generar discusión que me parece muy interesante. Entonces, ya sabemos, creo que casi todos, que pues los carbones tienen características súper importantes, en específico los materiales que son carbones nanoestructurados, ¿verdad? Porque el ser en nanoestructurados les confiere ciertas propiedades, enaltece algunas propiedades. En específico los nanotubos de carbono tienen características de transferencia de electrones bastante interesantes y propiedades mecánicas y estabilidad química y térmica, que eso es bien importante a la hora de hacer un electrocatalizador. Eh, entonces, como les comentaba, aumenta el que sean nanoestructurados, aumenta algunas de las propiedades, sobre todo esta parte de transferencia de electrones y de estabilidad.
Y pues para sistemas electroquímicos, ayer también lo estuvieron platicando un poco más del lado de almacenamiento de energía de supercapacitores, pero también para la parte de electrocatálisis, en general para propiedades electroquímicas o para sistemas electroquímicos, pues estos nanotubos han funcionado como una opción interesante. Y en últimos tiempos, no solo este grupo de investigación, sino a lo largo de internacionalmente se ha avanzado hacia esto. Creo que también ayer lo tocaron de alguna forma, porque el añadir un heteroátomo a la estructura, pues transfiere, cambia un poco las propiedades o un mucho las propiedades. Entonces, bueno, esta es una imagen por ahí de nuestros nanotubos de carbono. Ahora les decía, el integrar un heteroátomo en la estructura cristalina de los nanotubos de carbono en específico, casi a todos los materiales, pero pues evidentemente me voy a enfocar a nanotubos. El agregar un heteroátomo cambia por ahí los dominios electrónicos porque al cambiarle un átomo de carbono por algún otro elemento, entonces cambia, por supuesto, la configuración electrónica de ahí, de ese átomo y los cercanos. En el grupo hemos estado trabajando ya desde hace tiempo en integrar al sistema de los nanotubos azufre, nitrógeno, boro, silicio para aplicaciones tanto de producción como almacenamiento. Hoy les voy a contar solamente el de nitrógeno porque es el que tenemos más avanzado en términos de depositarle platino. Sin embargo, los demás sistemas también ahí están, hemos producido ya alguna cantidad por ahí. Y hay diferentes tesis y publicaciones por ahí. En caso de que les interese, lo platicamos también más adelante sobre alguno de estos otros dopantes. Ahora, el nitrógeno, pues ya también por ahí tal vez lo sepan, otra vez le infiere unas propiedades muy interesantes al carbono, sobre todo puede acomodarse en la capa, en las capas del carbono, en la estructura, con diferentes formatos, vamos a llamarle de alguna manera, formatos, formas, ¿no? Más estrictamente. Puede haber enlaces ahí piridínicos, cuaternarios, pirrólicos, piridínicos tipo N acá. Esto va a depender mucho del método de síntesis que se utilice, como si se integra desde un inicio el nitrógeno o si se integra posterior a la síntesis del material. Hay por ahí estudios que evalúan justamente cuál de estas formas pudiera ser más o menos activa eh, en los catalizadores, ¿no? Ahora, eso es por ahí, les dejo un poco, hago una pausa en esta parte del carbono. Ahora, el móvil, ¿por qué o la perspectiva? Ya nos contó bastante bien el doctor Romelli toda esta perspectiva de por qué sí hacer celdas de combustible, por qué sí usar esta tecnología del hidrógeno, pero para que estas celdas de combustible finalmente florezcan, pues es muy importante el corazón de la celda, que es el electrocatalizador. Es decir, todo el sistema es importante desarrollarlo, pero sin electrocatalizador, pues no funciona. Entonces, los electrocatalizadores hoy en día tienen una carga muy alta de platino y obviamente esto encarece el costo de los sistemas. Entonces, la lógica que nosotros seguimos al plantear estos estudios es, bueno, sí podemos cambiar un poco el soporte, sin embargo el platino pues sabemos que es el mejor. Entonces sí podemos dejarlo ahí, pero hay que bajarnos, hay que ver hasta cuál es el límite más bajo que nos permite tener todavía un buen catalizador. Entonces en esto no voy a abundar en las reacciones de la celda, pero ya saben que tenemos que tener un catalizador pues del lado del ánodo y del lado del cátodo. En ambos casos, en la vida real todavía se utiliza el platino. Eh, los estudios que tenemos ahorita están un poco más enfocados a la parte del cátodo, por ahí van a ver los resultados, sin embargo, pues la idea es que funcione para las dos partes, ¿no? Entonces, bueno, la lógica aquí es que el platino es bastante caro y de alguna manera no podemos deshacernos de él completamente, sin embargo, hay que tender a bajar, ¿no? Eh, les decía, se ha trabajado ya también, incluso nosotros lo hemos trabajado algunos años, esta idea de tener electrocatalizadores para celdas de combustible libres de platino, pero también la realidad, ya siendo muy pragmáticos, la realidad es que los libre platino
bueno, no dan la densidad que necesitamos de corriente, o sea, sí se necesita por ahí algún metal. Hay diversos trabajos, seguramente ustedes conocen algunos, incluso queriendo sustituir el platino, haciendo aleaciones, en fin. Pero bueno, la realidad es que el bajo platino, aunque tiene características interesantes, pues no llega todavía a sustituir al que tiene platino. Entonces, la lógica aquí, y estos bajo platino se han utilizado todo este sistema de materiales dopados, nanotubos, grafenos, algunos otros carbones dopados con diferentes cosas, nitrógeno, azufre, boro. Sin embargo, la realidad es que no logramos todavía tener esas características a comparación de tener un metal. Entonces, la lógica a seguir fue aquí, ok, bueno, sí vamos a utilizar esos que ya sabemos que son buenos, que son dopados y tienen características, pero vamos a ver hasta dónde podemos bajar la cantidad de platino que sí tenga el metal, pero que sea una cantidad muy baja. Entonces, por ahí va la idea de esta investigación que ya tenemos para ahí un par de años avanzando. Ahora entonces, quise poner esta diapositiva para que tengamos ahí la idea del sistema catalítico, porque es muy importante, evidentemente, la fase activa, que es el metal, pero es también muy importante el soporte, porque el soporte le da, pues, como dice la palabra, soporte un poco mecánico, estabilidad química, pero también le ayuda al platino a hacer su trabajo y a transferir esos electrones que ya sea que estamos produciendo los electrones o que estamos consumiendo para hacer la reacción del oxígeno, ¿no? Entonces, el sistema, el catalizador, pues, debe de verse como un sistema catalítico, no es solamente la actividad, perdón, la fase activa, sino todo el conjunto. Entonces, en nuestro sistema, que los nanotubos de carbono son ese soporte que nos va a entregar estabilidad, conductividad electrónica, cierta porosidad, área superficial en donde se lleve. Sabemos que obviamente las reacciones electroquímicas son de carácter superficial, entonces tiene que estar ahí la superficie lista para que actuemos. Entonces, ese soporte nos va a permitir pues que eh, podamos dispersar muy bien esa fase activa que es el platino y tener una cantidad bastante baja de platino. La fase activa que hace, bueno, pues evidentemente lleva a cabo la reacción eh, con todo lo que esto implica. Ahora, el dopante de repente es el átomo que está ahí, que de repente puede ayudarle al platino o puede ayudarle al soporte. Es decir, puede ayudarle al soporte a hacer su trabajo o a la fase activa a hacer su trabajo. Es justamente lo que estamos tratando de determinar, que en esas andamos. Ahorita les voy a contar un poco. Entonces, la idea aquí pues es tener esa baja cantidad de platino y sacar el mayor provecho posible del soporte. Hasta aquí me siguen escuchando, ¿verdad? ¿Vamos bien? Porque yo como que no oigo nada, Sí, sí, entonces, sí, sí, sí. si alguien... Ah, ok, Sí, sí, perfecto. sí. Ok, Doctora, Ok, entonces, bueno, muy bien, gracias. Entonces les voy a contar cuál es la parte experimental, que cómo obtenemos pues los nanotubos o los catalizadores. Entonces, tenemos un sistema ya trabajado desde hace bastantes años donde producimos nanotubos de carbono, los que le llamamos pristino, es decir, sin ningún dopante, y bueno, ya los sistemas de dopados. Este sistema de síntesis es un CBD modificado y está bien interesante porque nos permite obtener hasta cantidades bastante altas de nanotubos y con calidad bastante buena, vamos a llamarle nanotubos. ¿A qué me refiero con calidad buena? A que tenemos muy poco material amorfo y bastantes nanotubos. Eso para nosotros es la calidad. Son nanotubos multipared. Y bueno, andamos ahí, depende de la mano, de qué nos esté haciendo, pues podemos tener hasta 3 gramos por corrida. ¿Cómo se llama? El premio máximo ha sido como 5 gramos, un chavo que se esmeró mucho y le quedaron muy bien. Fue el primero que incluso propuso este sistema. Ahora, este sistema, dependiendo de los agentes iniciales, que los precursores que utilizamos, pues podemos obtener los pristinos o los dopados. Nuestra base es ferroceno y tolueno, eh, que hemos tratado ahí también un poco de modificar esta parte para hacernos un poco más verdes. Sin embargo, bueno, no hemos logrado todavía obtener la gran cantidad que obtenemos con ferroceno y con tolueno.
Cuando queremos pristinos, pues solamente utilizamos estos dos. Si queremos dopados, agregamos desde el inicio, desde los precursores, el, el, valga la redundancia, el precursor del dopante. En este caso es piridina para obtener los nanotubos dopados con nitrógeno. Dependiendo del dopante, pues le agregamos algo diferente, si queremos azufre o boro o silicio. En este caso es piridina. Eso es por la parte de los nanotubos. Ahora, para la parte de el depósito de las partículas, la obtención de partículas muy pequeñas, metálicas, y su depósito, pues usamos el método coloidal, que también ya se ha trabajado bastante tiempo. Creo que la doctora Betty fue la primera que empezó con este método aquí, y lo hemos ido perfeccionando y tal. Ya tenemos ahí unos años, ya está también bastante tuneado, si puedo usar la palabra, para obtener partículas bastante homogéneas de diferentes metales incluso, que queden muy bien dispersas sobre nanotubos. Por ahí están también las referencias. Eh, no me voy a meter tanto detalle aquí en el método de síntesis. Lo que quiero que veamos es cómo quedan, cómo están nuestros sistemas catalíticos. Entonces, estos son los nanotubos. Les decía que tenemos bastante calidad, es decir, obtenemos bastante, ¿cómo se llama esto? Eh, porcentaje de nanotubos sin tanto carbón amorfo por ahí. Este es el microscopio de barrido y este es el microscopio de transmisión. Son multipared. Sí tenemos alguna partícula por ahí de fierro que es parte del proceso de crecimiento, sin embargo se queda encapsulada porque le damos un proceso de limpieza para remover todo lo que queda en la superficie y que no nos afecte después. Eh, entonces son los substinos. Aquí los dopados sí quedan un poquito diferentes y hay un poquito ahí de carbón amorfo que también se remueve en la limpieza. Eh, y bueno, tienen un poquito de características un poquitín diferentes. Sin embargo, aquí están también en microscopía de transmisión. Algo importante aquí es esa relación de I D y G del Raman, en donde tenemos ahí es decir, tenemos nanotubos desde el punto de vista de Raman un poquito más desordenados que los nanotubos pristinos. ¿Por qué? Porque tenemos algunos defectos que entraron en la red a partir de la inclusión del nitrógeno. Tenemos también ahí análisis interesantes PS para poder saber la cantidad de nitrógeno y el tipo cómo está anclado el nitrógeno en nuestra estructura. Lo que hemos determinado por ahí es que por ejemplo, que es el que está señalado que usamos el depósito de partículas, no tiene una predominancia ahí de enlaces pirrólicos, sin embargo también tiene piridínicos, este, y por ahí un poquito de nitrógeno oxidado. Entonces, pero bueno, el que predomina un poquito más por nuestro método de síntesis es este. De repente no podemos todavía, y ni nos hemos ido un poco por esa parte, el controlar qué tipo de enlaces de nitrógeno tenemos por ahí. Si se fijan, siempre va a predominar, aunque utilizamos diferentes temperaturas y todo, siempre va a predominar un poco más el pirrólico, es por como porque se usa desde el inicio el precursor. Entonces, bueno, para saber que ahí está el nitrógeno. Ahora, eh, la idea aquí otra vez es utilizar el menos platino posible, entonces hemos ido decreciendo un poco. Tenemos aquí ya sistemas de 1% platino, 3% platino, por ahí está en proceso el de 5%. No lo incluí porque no está terminado todavía todo el análisis, pero ahí andamos. Y bueno, estamos empezando por esto y la idea sería avanzar y a lo mejor incluso bajar un poquito más la cantidad de platino, pero por lo pronto les voy a presentar aquí 3% y 1%. Estamos utilizando nanotubos cristinos y nanotubos con nitrógeno, pues para ver esa comparación y ver qué está pasando ahí con el nitrógeno. ¿Por qué? Porque ya sabíamos de estudios pasados, otra vez comento, que esos nanotubos con nitrógeno daban alguna actividad en la ORR, ¿no? Entonces, bueno, nada más aquí eh, por EDS un poco para comprobar que están ahí en alrededor de un 1% y alrededor de un 3%. Debo aquí de resaltar que el método que tenemos coloidal es bastante noble para lograr llegar a estas cantidades porque se vuelve un poquito complicado el que sí se quede ahí sobre la superficie con estas cantidades tan pequeñas. Es decir, ya lo teníamos bastante usado para cantidades como 10%, 20% de platino, pero hemos ido ahí trabajándole para poder lograr estas bajas cargas.
Estos son cómo quedan los nanotubos ya con las partículas ahí. Entonces, algo que quiero resaltar aquí que es importante es que hay una buena dispersión de esas partículas. Eh, lo que queremos evitar a toda costa es, pues, es que haya partículas grandes de platino aglomeradas. Más bien lo que queremos es que se distribuyan en la superficie de los nanotubos para que hagan un mejor trabajo en la reacción, pero también que se queden estables ahí sobre el nanotubo. Entonces, bueno, por ahí andan viéndose así de esta manera. Estos de acá arriba, estos dos de acá arriba que estoy señalando son los nanotubos pristinos y estos son los nanotubos con nitrógeno, ya con la partícula depositada. Como verán, se me pasó a decirlo en la diapositiva pasada, los nanotubos con nitrógeno tienen una característica de, por esta parte de los defectos que entran en la estructura, van formando esta como estructura tipo bambú que le llaman, como que se va cerrando un poquito por ahí. Entonces, bueno, eh, avanzando aquí, quise también poner esta, que son los mismos materiales, solo para que veamos aquí las particulitas sobre la superficie. Eso es importante de recordar. Este nada más un zoom. Tenemos particulitas ahí, pues que será como de unos 5 nanómetros. No tengo todavía la dispersión de partículas, pero tenemos ahí alrededor de los 5 nanómetros. Entonces, es para que analicemos ahí. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en términos de evaluación electroquímica? Tenemos ya ahí la reacción de oxidación de hidrógeno, de reducción de oxígeno en una celda típica convencional de 3 electrodos. Estamos trabajando por lo pronto en medio ácido. Tenemos algún resultado en medio básico, pero no está completo. En algún momento lo podremos ya publicar, terminar y publicar. Y por supuesto que utilizamos como comparación un catalizador comercial. En este caso utilizamos un 5% porque pues queremos vernos ahí un poco similar la cantidad de platino que estamos depositando. Eh, Algo interesante por aquí, nada más para ir visualizando, porque nos importa mucho el que se refleje ese decremento de la cantidad del metal, pues que en los que son 1% platino vamos a tener en la superficie de nuestro electrodo de trabajo, vamos a tener por ahí de un 0.01, 0.015, 0.016% de miligramos de platino por centímetro cuadrado, cuando el Vulcan, que es el 20%, que es el que se usa en la celda, tiene por ahí un 0.26. 0.167 miligramos por centímetro cuadrado. Aquí estoy hablando de la cantidad que usamos en el electrodo, ¿verdad? Como para tener una idea del análisis. Ahora, ¿cuáles son los resultados? ¿Cómo vamos? ¿Hasta dónde vamos? Bueno, por supuesto que el platino comercial, que ya está bastante ahí estudiado y que tienen un método de obtenerlo bastante homogéneo, quisiera yo pensar, es esta curva rojita que sí da alguna señal en la reacción del hidrógeno. Como verán, los catalizadores que nosotros estamos construyendo ahorita, hay algunos que tienen el de 3%, por ejemplo, sobre pristinos tiene por ahí una curva un poco parecida. Sin embargo, los que tienen nitrógeno aquí no es muy de sorprenderse si tienen de alguna característica capacitiva. Eso sí es esperado para los que son dopados, tienen esa pues característica, ¿no? Propiedad. Sin embargo, en la reacción, y bueno, aquí nada más para resaltar, pues esta área que es la parte donde se analiza la reacción del hidrógeno. Sí, el 3% es el que está un poco similar al 5% Vulcan. Esto es lo que les comentaba de la parte de los dopados que muestran cierta capacitancia por las características del soporte. Les decía, ya tenemos estudios pasados en donde estos nanotubos dopados sin nada de platino, les hicimos todo un estudio. eh, y entonces encontramos que sí tenía alguna actividad a pesar de no tener ningún metal. Entonces, sí el soporte, ahí el sitio donde está el nitrógeno, sí está proporcionando el entorno adecuado para que se dé la reacción, aun y que no tenga ninguna partícula metálica, sino solamente el dopante. Entonces, en este caso,
pues sí el mismo soporte está haciendo de fase activa o el nitrógeno estaría haciendo ahí como de fase activa un poco eh, en el sistema catalítico, ¿no? Ahora, este nada más para comparación, este es el Vulcan comercial, que mostramos aquí la curva que tiene sus, eh, bastante homogéneo, pues. Luego, estos son los materiales con el 1% platino. Estos son sobre nanotubo pristino y sobre nanotubo dopado. Algo interesante aquí, déjenme regreso, me regreso porque lo comentábamos un poco ayer, que cuando son dopados, de repente en esta región en donde deben de estabilizarse, la corriente sigue cayendo. Este es un fenómeno que normalmente hemos observado. No hay una estabilización no hay una corriente límite, pues, sino que sigue bajando. Y esto es debido al soporte. Todavía no está muy entendido el por qué pasa este fenómeno. Ahorita podemos discutirlo si alguien tiene por ahí ideas. Sin embargo, lo que sí observamos es que al agregar el platino, esa curva sí se logra estabilizar un poquito más la corriente límite. eh, Asumiría yo que es un poco el trabajo ahí también del metal. Entonces, bueno, eso nada más para que tengamos la idea, pero ya para comparar todos juntos aquí, donde tomamos todas las curvas a 2400 revoluciones por minuto, si se fijan, el negro es el Vulcan, que es el comercial, y entonces estos catalizadores con esta cantidad de platino, pues están teniendo bastante, ¿cómo se llama? Actividad bastante parecida al comercial. Falta compararlo con 20%. No, lo tenemos, no lo puse aquí, pero bueno, primero aquí la idea era compararnos con esa carga baja. Ahora, algo importante que en los 11, en el inicial, potencial inicial de la reacción, pues sí, de repente estamos un poquito desfasados. El platino comercial sigue teniendo esa, vamos a llamarle rapidez. Los otros van un poco más lentos. Este rojito, que es el de 3% con dopados, es el que de repente tiene ahí características importantes. Ahora, algo interesante es que estamos metiendo ya nuestros análisis. Ya no solo es suficiente el tener el onset y la corriente límite, sino también calcular de una manera más eh, comparable esa actividad catalítica. Hablaban también ayer la doctora Ivonne, si mal no recuerdo, estas eh, diferentes estrategias para medir bien los catalizadores y poderlos comparar. Bueno, una estrategia también a seguir es poder utilizar esta densidad de corriente cinética y la actividad másica. ¿Para qué? Pues para que nos dé una idea un poco más clara de cómo está trabajando el catalizador, porque luego en la curva, pues es de repente hasta subjetivo el análisis, ¿no? En dónde empieza el onset y tal. Bueno, entonces, puse aquí esta tabla comparativa de densidades de corriente cinética. Aquí, si se fijan, eh, este que tiene 3% es el que tiene más alta densidad de corriente incluso que el comercial. Eh, Algo a resaltar también y que todavía estamos ahí en el proceso de analizar información y haciendo más, tratando de buscar más información, cómo entender esto, es que, por ejemplo, independientemente de la carga, que ahorita es 1% y 3%, en los dopados tenemos pues casi la misma densidad de corriente cinética. Debo de regresarme un poquito aquí, está tomado en esta región, en el punto 55, en el punto 55 en donde los estudios que hemos leído por ahí nos dicen que esta región es la que es libre eh, de restricciones de transporte de masa, por eso se toma ahí. Y es que en un congreso que estuvimos recientemente hubo toda una discusión ahí si tomar este potencial o tomar un potencial un poquito más atrás. Habrá que hacer también estos estudios, pero bueno, por lo pronto lo tomamos ahí, que es lo que común hasta ahorita es donde está reportado más o menos que se toma en esta región. Entonces, bueno, les decía, aquí algo interesante es que los materiales que están dopados, a pesar de que tienen diferente carga de platino, tienen esta densidad densidad de corriente cinética. Entonces hay que explorar ahí qué está pasando y si tratar de hacer incluso más cargas de platino y ver si tiene el mismo comportamiento. Esto significa entonces que va a ser una limitante
del soporte como tal o un aporte del soporte como tal. En los que tienen nanotubos prístinos, aquí pareciera ser que, pues sí, la cantidad del platino ahí está haciendo un trabajo bastante interesante y la distribución de la partícula, porque no olvidemos que las particulitas están por ahí distribuidas. Referente a la actividad másica, aquí tenemos un cambio porque entonces, eh, ¿qué significa o cómo yo entiendo la actividad másica? Bueno, es pues esa corriente que estamos produciendo por miligramo de platino, ¿verdad? Entonces aquí se pone muy interesante. ¿Por qué? Porque el platino que está soportado sobre el Vulcan, pues tiene una actividad másica mucho más pequeña en general de los materiales que nosotros estamos proponiendo. Entonces, hay mucho todavía por explorar aquí, hay más trabajo por hacer, hay análisis más detallados y otras comparaciones que debemos hacer, pero sí quiero destacar que la idea aquí otra vez es migrar un poco hacia no dejar de usar completamente el platino, pero sí migrar hacia esa eh, decremento del material activo que nos va a permitir, pues, en el futuro, como yo me lo imagino, nos va a permitir transicionar hacia equipos menos costosos. Eh, ¿Podrían explorarse otros soportes? Sí, sí podrían y a lo mejor lo hacemos en su momento, pero ¿por qué queremos seguir utilizando los nanotubos? Bueno, porque tienen esta estabilidad química y térmica que creemos que en el largo plazo a la celda también le puede ayudar, ¿no? También tenemos por ahí en proceso análisis de larga duración, de actividad acelerada. Por ahí esperemos pronto poder compartirles los resultados en un paper. eh, Porque bueno, también definitivamente si esa es la premisa de querer utilizar este soporte para que sea más estable, pues hay que hacerle esos estudios, ¿no? Entonces, solamente como un poco de resumen, importante aquí de ver pues sí, si nos lo imaginamos así como el platino que estamos utilizando, pues esta podría ser una alternativa, este tipo de materiales, eh, para bajar un poco o un mucho el precio. Y bueno, ahorita lo estamos utilizando, pues evidentemente para celdas de combustible, pero creyería yo que se pueden abrir aquí posibilidades en otros sistemas electroquímicos, no solamente para la producción de energía, sino para tal vez almacenamiento o para remediación de aguas, de contaminantes, etcétera. Entonces, bueno, aquí ya nada más otra vez como resumen, pues el método que tenemos ya sabemos que funciona bien para obtener nanotubos, que podemos obtener dopados. Los sistemas que estamos obteniendo ahí están, en algunas cosas se comparan con los comerciales, en algunas todavía no, pero de manera general creemos que es una buena puerta que estamos abriendo para seguir estudiando esto. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué perspectiva hay? Bueno, definitivamente habría que empezar a estudiar esta relación dopante-platino porque eso todavía no lo hemos analizado. Es decir, si podemos tener materiales con menos o más dopante y entonces tratar ahí de simular la cantidad o de igualar la cantidad de material activo, pues no sé, eso podría ser una idea por ahí por estudiar. Por supuesto, nos hace falta esa evaluación, terminar esa evaluación a largo, de long term. Eh, hay tesis en proceso, una de maestría, una de doctorado, en donde vamos a usar otros dopantes, el boro, por ejemplo, que también en su momento dio algunas características importantes para la ORR sin metal. Y algo interesante sería también, pues, tratar de hacer estos análisis inoperando para establecer justamente cómo están interaccionando eh, la partícula del platino con el sitio donde está el dopante. Eso va a ser bastante interesante de ver y tratar de definir si el dopante está haciéndole solamente una ventaja al soporte o si de alguna manera se integra a la fase activa y también le ayuda. Quedan por ahí algunas este, puertas abiertas todavía por analizar. Y bueno, por supuesto, tratar de avanzar hacia la producción a escala. Aquí debo de comentarles que ya tenemos un sistema, un reactorcito donde hemos estado ya replicando, obteniendo los catalizadores normales, entre comillas, entre comillas normales, 20% platino sobre nanotubos. Ya lo estamos obteniendo un poco en bench scale. Ese reactorcito, pues,
ya está aprobado para poder depositar las partículas en los nanotubos, entonces con algunos ajustes podrá, incluso hicimos algunos experimentos ya para poder depositar bajo platino, entonces por ahí va también, pero bueno, falta todavía terminar de entender cómo está evolucionando esto para podernos ir a la escala, ¿no? Pues nada, eso creo que es todo. No sé si me fui demasiado rápido, voy a dejar ahí bastante tiempo para las preguntas. Estos somos los que estamos aquí. Hay luego unas caras nuevas que no hemos incluido en esta fotografía. Estamos acá en el tecnológico, es el laboratorio de investigación para materiales para energía y medio ambiente. Ya por ahí seguramente conocen las caras. Por supuesto, el doctor Ismael es el líder del laboratorio. Estamos trabajando ahí, investigadores, postdoctorantes, doctorantes, etcétera. Estamos en Cancún, por supuesto, y pues creo que eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Doctora, te agradezco. Muy buena tu presentación. Bueno, dejamos las